Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar, esta nueva actividad que venimos llevando a cabo hace ya varios años sobre distintos temas relacionados con gestión de proyectos, gestión de riesgos. Hoy en particular vamos a ver un poco gestión de proyectos de ingeniería y construcción y ver el aporte que en estos proyectos hoy brindan las tecnologías digitales, ¿no? Siempre tratamos de verlo desde la perspectiva de la gestión, de la toma de decisiones, y entonces ver esta integración entre proyectos de ingeniería y construcción, el aporte de las tecnologías digitales, mirado desde la perspectiva de la gestión. Mi nombre es Jorge Gatze, estoy a cargo de CB que es una consultora que ya hace 20 años que estamos colaborando con distintas empresas. Ahí está nuestra página web, ¿no?, con distintas actividades, distintos cursos que tenemos. Este es un ejemplo de algunos cursos que hoy tenemos en nuestra página web. Y también les muestro y a su vez los invito en la página web de CB Pro. En la parte de abajo está nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar los videos de los webinars que hemos dado a lo largo de estos últimos años, donde incluso también vamos a incorporar el webinar de hoy. Este webinar de hoy tiene también, digamos, por objetivo mostrar cuáles son los puntos, cuáles son los temas que vamos a tratar en un curso que vamos a dar ahora en noviembre de proyectos de ingeniería y construcción. Si bien el webinar nos va a dar como una idea de una parte del curso, la parte de los aportes de las tecnologías digitales, el curso es mucho más abarcativo, pero muchos de los temas que veamos durante el webinar los vamos a trabajar a fondo en este curso de 15 horas que comienza ahora en noviembre. Para hablar de proyectos de ingeniería y construcción tenemos que hablar de proyectos de inversión de capital. O sea, ¿qué es un proyecto de inversión de capital? Es comprometer una cantidad de recursos con el objetivo de desarrollar, mejorar, renovar un activo y así generar flujos de fondos por tiempo prolongado. O sea, los proyectos de inversión de capital lo que hacen son una transición, ¿no? Son la transformación de oportunidades que detecta la organización en beneficios, en valor. Por supuesto que esto significa costos y riesgos, pero el valor que se busca obtener justifica los costos y los riesgos asumidos. Acá hay una palabra clave que es valor, o sea, la razón de ser del proyecto, de todo proyecto, y los de ingeniería y construcción no escapan a esto, es generar valor. O sea, si miramos los proyectos de inversión de capital como una cadena de valor, tengo que primero planificar el negocio y como parte de la planificación del negocio detectar oportunidades. ¿Quién materializa estas oportunidades? Los proyectos de ingeniería y construcción, para que a su término le brinden valor al negocio, a la comunidad, al cliente, a la sociedad
Valor que se puede medir de muchas maneras, con muchos indicadores. Lo normal en este tipo de proyecto es medirlo con VAN, valor actual neto, TIR, recupero de la inversión, etc. Nosotros nos vamos a focalizar dentro de esta cadena de valor en el eslabón de los proyectos de ingeniería y construcción. Y estos proyectos de ingeniería y construcción generan resultados. O sea, como consecuencia de llevar adelante el proyecto, tenemos una serie de resultados que pueden ser plantas industriales, refinerías, centrales de generación de energía, plantas mineras, infraestructura. O sea, estos son los resultados del proyecto. Esto es lo que el proyecto brinda a su término. Entonces, si el proyecto está bien delineado, si está bien pensado, si está bien organizado, es de esperar que estos resultados produzcan valor. Valor que podemos medirlo como un flujo de fondos, como dijimos en la definición inicial. Valor que también lo podemos medir como valor presente neto, como una TIR, o con otros indicadores como puede ser el retorno sobre el equity o retorno sobre activos. Ya tenemos resultados de proyecto y valor que se espera capturar a partir de esos resultados. Ahora hay una alerta, Esto no es tan así. Parece que si bien en la teoría esto debería funcionar así, hay una alerta. ¿Quién nos avisa de esta alerta? Una organización, el IPA, Independent Project Analysis, y nos dice que los proyectos de ingeniería y construcción a nivel mundial, en general, no generan el valor esperado. O sea, se invierte para lograr un resultado que produzca valor y después en la realidad no es así. No tenemos ese valor generado. Según los estudios, los análisis que ha hecho el IPA en miles de proyectos en los últimos años, dice que los proyectos de ingeniería y construcción generan en promedio un valor actual neto 22% menor al previsto. O sea, cuando el proyecto se aprueba, se espera lograr un determinado valor actual neto que justifica la inversión, y después en la práctica, en la realidad, esto no se condice. ¿Por qué es esto? Primero, porque hay problemas de proyecto, hay inconvenientes en la forma en que se maneja el proyecto, con lo cual esto incide directamente en la inversión de la fórmula de valor actual neto, pero también los problemas de un mal manejo del proyecto inciden en el flujo de fondos. O sea que claramente este alerta lo que nos dice es que la gestión de los proyectos es una de las principales causas por las cuales el negocio, o sea, la inversión de capital, finalmente no está permitiendo capturar el valor que se espera de los proyectos a su término. Y si lo miramos en un marco más amplio, los proyectos de ingeniería y construcción, dentro de un marco como es la industria, la construcción en general, acá podemos ver que en las últimas 2 décadas, esto es un informe de McKinsey, la construcción incrementó su productividad a razón de 1% anual, que es esta curva que vemos acá abajo. La economía global avanzó un 2,8%,
esta curva del medio, y la industria manufacturera creció un 3,6%, que es la curva de arriba. O sea, la industria de la construcción en términos generales y los proyectos de ingeniería y construcción en particular están teniendo, digamos, dificultades para responder a las necesidades y expectativas de los inversores, de aquellos que comprometen recursos para iniciar el proyecto. Claramente, entonces, esta situación se produce porque los proyectos no cumplen con sus objetivos de calidad, de plazo, de costo, o sea, no satisfacen el triángulo de las tres restricciones de todo proyecto, que es alcance, calidad, costo y plazo. Y al no satisfacer los objetivos de estas restricciones, entonces justamente no genera valor, no produce valor. ¿Cuáles son las principales causas? Tenemos problemas en los procesos de diseño, inadecuados procesos, no se está trabajando acorde a la complejidad que estos procesos de diseño hoy requieren. En general hay una pobre gestión de los proyectos, o sea, todo lo que es planificar, organizar, coordinar, sigue siendo en términos generales bastante pobre. Insuficiente capacitación de personal y baja inversión en innovación en general y en digitalización en particular. Esto sería como un primer diagnóstico muy macro de la situación de los proyectos de ingeniería y construcción hoy en día a nivel mundial. Vuelvo como fuente a la consultora McKinsey, y en este informe la consultora McKinsey habla de las causas raíz del bajo incremento de la productividad que vimos, apenas un 1%. Como factores externos, proyectos y locaciones cada vez más complejos y mayores requerimientos socioambientales. Como dinámica de la industria de ingeniería y construcción, naturaleza cíclica de las inversiones, pobre definición de requerimientos, un tema bastante común, y objetivos e incentivos desalineados entre owner y contratista, ¿no? O sea, el comitente y el contratista trabajan o mantienen una relación más de antagonismo que de cooperación. Y esto hoy en día está claro para ambos sectores, tanto para los comitentes como para los contratistas, que esta relación de confrontación no le conviene a nadie. O sea, es una situación donde todos pierden. Y en las causas raíz, como factores internos de la empresa, ¿qué nos dice McKinsey? Procesos de diseño inadecuados, pobre gestión de proyectos, capacitación de mano de obra y supervisión de campo insuficiente. Se ha perdido mucha mano de obra con expertise, tanto en ingeniería como en construcción. Baja inversión en digitalización, innovación y capital. O sea, cuando uno conoce las causas del problema, tiene entonces elementos para empezar a resolver el problema. O sea, no es que estamos enfrentando algo que es totalmente desconocido. Lo que nosotros vamos a ir viendo en este webinar, en el curso en particular, es que cada empresa va a tener que establecer su propio camino. O sea, cada empresa va a tener que definir qué aspectos necesita reforzar, qué aspectos necesita mejorar, y en función de eso ver qué tecnologías incorpora.
Siguen- Siguiendo con estos análisis e investigaciones de McKinsey, acá vemos 7 áreas de mejora de desempeño que son las que vamos a trabajar en el curso. Colaboración, contratación. Fíjense que lo que es colaboración y contratación, ¿no? Entre owner, entre comitente y contratista, permite entre un 8 y un 9% de mejora de la productividad de estos proyectos y una reducción de costos del 6 al 7%, ¿no? También dice McKinsey que mejoras en los procesos de diseño e ingeniería colaborarían entre un 8 y un 10% en la productividad y concretamente podrían generar reducciones de costo en estos proyectos entre un 7 y un 10%. Tenemos todo el tema de compras y logística, ejecución in situ, o sea, la obra, la tecnología, que es lo que un poco vamos a ver en el webinar, y la capacidad constructiva. O sea, que hay pautas sobre las cuales cada empresa puede empezar a decidir cómo mejorar sus desempeños en estos proyectos de ingeniería y construcción. Para ello es muy importante que cada empresa conozca cuál es su cadena de valor. O sea, y cómo la empresa contratista, incluso la empresa comitente, cómo participa de estos distintos eslabones de la cadena de valor. Fíjense que tenemos procesos de apoyo y tenemos procesos primarios de la industria, ¿no? Los procesos primarios son factibilidad de la inversión, ingeniería, fabricación y construcción de las instalaciones, traspaso en puesta en marcha y operaciones por parte de la gente de operaciones y mantenimiento, ¿no? Apoyado por una serie de procesos complementarios o procesos de apoyo. O sea, hay que entender toda esta cadena de valor para saber cada empresa dónde tiene sus fortalezas, dónde tiene sus debilidades en esta cadena de valor. En particular, si miramos los procesos primarios, los procesos de abajo, en la industria muchas veces los vemos de esta manera, ¿no? Son fases que tienen distinto nombre acorde a cada empresa o acorde a cada especialidad, pero que estas fases tienen como propósito generar valor. O sea, la razón de ser del proyecto es ese valor que brinda a su término. Con lo cual estas fases las podemos agrupar en dos grandes etapas. Una etapa para madurar el valor, donde las fases son FEL 1, FEL 2, FEL 3, si seguimos el IPA, o a otras empresas las llaman ingeniería conceptual, básica, básica extendida, u otros nombres. Y hay una segunda etapa que es la de ejecutar el valor. Entonces, acá tenemos que buscar las oportunidades de ir mejorando y de ir trabajando y de ir incorporando las tecnologías digitales. O sea, en qué medida las distintas tecnologías digitales me van a ayudar, ya sea en la maduración, ya sea en la ejecución o en el conjunto del proyecto formado por maduración y ejecución. Si miramos más en detalle, le ponemos una lupa a la maduración, lo que sería FEL 1, FEL 2, FEL 3, cada una de estas fases, fíjense que tiene un objetivo claro. FEL 1 es desarrollar el plan de negocio, FEL 2 es planificar el alcance del facility, de la facilidad, y FEL 3 es planificar el proyecto. Y estas fases tienen portones.
o sea, puntos de control, gates, donde se analiza si en función de la información recogida hasta ese momento, y esto lo hace el comitente, la oportunidad sigue estando vigente, si sigue siendo una oportunidad. Entonces, en cada gate, en cada portón, el proyecto presenta la información obtenida hasta ese momento, y si los números, los análisis que se hacen, técnicos, financieros, económicos, son adecuados, se pasa a la siguiente fase, ¿no? Entonces el portón 1 autoriza pasar a la FEL 2, planificar la facilidad. También hay un portón al término de la misma. Y si el portón 2 sigue viendo que hay una oportunidad, se pasa a la tercera fase, la FEL 3, y ahí está el portón más importante, porque ahí se decide si se pasa a la ejecución, o sea, al EPC, si se autoriza la inversión más importante de capital, que es justamente la que corresponde a la ejecución. En general, los proyectos de inversión de capital, el mayor fracaso se origina por un inadecuado manejo de la maduración, o sea, esta FEL 1, FEL 2, FEL 3 o el nombre que cada organización use. No se le da el tiempo necesario, no se madura suficientemente ni el concepto ni la solución, se empieza a ejecutar con muchas cosas no resueltas, y esto después es lo que genera ese deterioro de valor que comentamos al comienzo. Por eso la organización IPA, Independent Project Analysis, tiene una serie de indicadores, y hay uno muy importante que es el índice de maduración, o sea, el indicador FEL, que nos dice cuál es el nivel de maduración del proyecto al terminar justamente esta etapa de maduración y antes de entrar en la ejecución. Hay un indicador que se mide en base sobre todo a tres grandes dimensiones: cómo el proyecto resolvió los factores locales donde se va a hacer la obra, cuál es el nivel de definición de la ingeniería, para empezar la parte del EPC, y cuál es el nivel de definición del plan de ejecución del proyecto. En base a estas tres dimensiones y toda una serie de mecanismos de evaluación y ponderación, se puede obtener un indicador FEL, o sea, un indicador de maduración, que va desde una maduración muy pobre, preliminar, abajo, a una maduración muy buena. ¿Por qué traigo esto? Porque hay ya mucha evidencia, y casi, digamos, esta evidencia ya nos da como una relación directa entre el nivel de maduración de un proyecto de ingeniería y construcciones y los resultados finales del proyecto cuando éste concluye generando un resultado. Y claro, los resultados que el proyecto a su término genera son los que después, si no son resultados adecuados, van a producir ese deterioro en el valor que el inversor espera cuando inició el proyecto. Entonces, la maduración o el índice o el indicador de maduración, podemos ver qué pasa con la maduración de los proyectos de ingeniería y construcciones con la variabilidad de costos una vez que el proyecto termina. Fíjense que cuando peor es la maduración, o sea, cuando empiezo a ejecutar con menos cosas resueltas, con más cosas a resolver durante la obra, por así decirlo,
Fíjense cómo a medida que me muevo hacia la derecha, aumenta la tendencia de mayores costos. O sea, cuanto más pobre es la maduración, más probabilidades tengo de tener sobrecostos al final del EPC, al final del proyecto. Y no solo tener sobrecostos, sino también la variabilidad de los costos también es mucho mayor. En definitiva, cuanto menos elaborada está la etapa de maduración, más sobrecostos vamos a tener al final del proyecto, al final de la ejecución. Fíjense que algo similar pasa con plazos. Cuanto más pobre la maduración, es más probable que tengamos excesos de plazo, o sea que el proyecto no cumpla el cronograma original, y esto claramente influye en el valor actual neto y en la TIR. Y ni hablar con lo que se llama problemas en operaciones. O sea, cuanto más pobre es la maduración del proyecto, es muy probable que después, una vez puesta en marcha la planta, tengamos mayor cantidad de inconvenientes y de problemas en operaciones, que es otra razón por la cual el valor actual neto finalmente no es el esperado, porque no se está produciendo acorde a los niveles de producción que se esperaban tener y que permitieran generar el flujo de fondos. Bueno, esta problemática que me parece que está muy bien diagnosticada por el IPA a través de estos mecanismos, recurro nuevamente a otra institución muy importante, McKinsey, y McKinsey nos dice, bueno, la diapositiva que vimos antes, acá tienen un poco dónde empezar a mejorar, y cada empresa deberá ver en qué área, si es diseño, si es compras, si es la obra, si es la tecnología, donde tiene las mejores oportunidades para empezar a mejorar y de esa manera ser más competitiva y al mismo tiempo darle mayor sustentabilidad al negocio. En el curso que comenté al inicio vamos a ver todos estos aspectos. En el webinar de hoy quiero focalizarme en lo que es la tecnología. O sea, cómo la tecnología puede colaborar con la mejora de la productividad de los proyectos de ingeniería y construcción. Y si hablamos de tecnología, tenemos que necesariamente ubicarnos dónde estamos hoy desde el punto de vista tecnológico, y hoy estamos en lo que ya es claramente la cuarta revolución industrial, la revolución de la digitalización, o sea, la revolución en la cual estamos logrando o estamos pasando de lo analógico a lo digital. Es decir, todo lo que es analógico, todo lo que hasta ahora era analógico, se digitaliza. Y esto lo vemos no solo en la vida de las empresas, en la vida personal, en nuestro cotidiano interactuar con la realidad. Y si se digitaliza, todo lo que se digitaliza se almacena, o sea, se puede almacenar. Y si las cosas se digitalizan y se almacenan, eso amplía la capacidad de análisis, que con mejor capacidad de análisis, también mejor y mayor es el aprendizaje, para aplicarlo a soluciones concretas. Bueno, esta es la lógica que hay en esta transformación que está produciendo la revolución industrial 4.0, ¿no? O sea, lo digital está cambiando no solo los productos, sino también los procesos con los que elaboramos productos. Entonces tenemos la robótica avanzada, la inteligencia artificial,
sensores avanzados, Internet de las cosas, Big Data, Analytics, fabricación digital, computación de borde. Todos estos aspectos de la cuarta revolución ya están de alguna manera modificando la forma en que se trabaja en la industria de ingeniería y construcción. O sea, ya estamos con casos muy concretos y ustedes también tendrán muy buenos ejemplos de aplicación de algunos de estos aspectos de la conectividad digital. ¿Cuáles son las claves? Y que la conectividad digital, a diferencia de las anteriores revoluciones industriales, genera una evolución que es exponencial, que no es lineal, que permite digitalizar todo, las operaciones, los procesos, los productos incluso, ¿no? Y toda esta digitalización también permite una mayor interactividad entre procesos, operaciones, productos, el control. Genera una tremenda disponibilidad de datos, mayor interacción entre los distintos eslabones de la cadena de valor. Y como ya estamos viendo en la industria de ingeniería y construcción, y después vamos a ver ejemplos, una mayor convergencia entre el mundo real y el mundo virtual, lo cual trae como consecuencia que se reducen lo que se llama el time to market, ¿no? El tiempo de proceso, los tiempos de toma de decisiones. Y hoy creo que todos sabemos por experiencia que algo que preocupa mucho a los inversores es que los plazos de los proyectos son cada vez más exigentes, cada vez menores. Entonces, habría respuestas para estas exigencias de menores tiempos de proceso, menores tiempos de llevar adelante el proyecto. En ingeniería y construcción, lo que vamos a ver después con ejemplos, la digitalización mejora sustancialmente un gran número de procesos. Vamos a ver lo que son las tecnologías BIM, gemelos digitales, realidad virtual, realidad aumentada, escaneo digital y drones. Son todas metodologías y tecnologías que ya están reconfigurando, cambiando la forma en que se llevan adelante los proyectos de ingeniería y construcciones. ¿Y esto qué hace? O sea, ¿qué ha permitido la cuarta revolución industrial? ¿Qué está generando? ¿Cómo son las empresas de esta cuarta revolución industrial? Son más innovadoras, más abiertas al mercado, más abiertas a las necesidades de los clientes. Su gran foco es aportar valor, y recuerden que justamente los proyectos de ingeniería y construcción no están aportando el valor que el inversor espera. Son más veloces para responder a nuevas demandas, a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de consumo. Y esto también las hace más eficientes en costos y en plazos. La pregunta clave es, y creo que esto cada uno debería responderse, ¿en qué medida cree usted que las tecnologías digitales provocarán una disrupción en su industria? En particular, en nuestro caso, en la industria de la ingeniería y construcción. Porque acá vemos en esta gráfica lo que es la evolución exponencial, y es lo que hoy estamos presenciando con las tecnologías digitales, que es esta curva, y lo que es la evolución lineal, que es como a veces van adaptándose las empresas. Si todavía creemos que estamos desde este punto de quiebre a la izquierda,
es cuando todavía las tecnologías digitales vienen por atrás de la evolución de las empresas y hay como una etapa de decepción, o sea, todavía vemos a las tecnologías digitales como algo que no entusiasma, como algo que genera más decepción que beneficios. Pero si ya estamos del punto de quiebre a la derecha, ya claramente las tecnologías exponenciales están mucho más avanzadas que las empresas que participan de esa industria, de ese sector, y ya claramente estamos hablando de disrupción. Y yo creo que la ingeniería y construcción de alguna manera está en ambos lados, pero cada vez menos está en la zona de decepción y cada vez más en la zona de disrupción. De hecho, los nuevos entrantes, las nuevas empresas que entran al mercado, y esto hablo a nivel global, les es mucho más fácil adaptarse a esta disrupción. ¿Por qué? Porque como son empresas nuevas, no cargan con la herencia de estructuras, procesos y procedimientos y culturas, sobre todo, que es difícil cambiar. Entonces, si algunos consideran, y tal vez con fundamento, que no llegó el momento de la disrupción, creo que es pasajero. Creo que en breve, toda la industria de ingeniería y construcción se va a encontrar en la zona de disrupción, donde las tecnologías, ¿y qué significa disrupción? Significa casi la obligatoriedad de modificar el modelo de negocio. O sea, no podemos convivir con un modelo de negocio que fue adecuado para cierta época, ese modelo de negocio, ese modelo de ingresos, ese modelo de ventas, ese modelo de formas de trabajar, la ingeniería, las compras, la obra, ¿eh? No lo podemos mantener porque claramente nos dejaría fuera de mercado. Entonces voy a usar esta perspectiva de que nos da McKinsey, que la transformación digital en ingeniería y construcción puede generar incrementos de productividad del orden del 14 al 15% y reducciones de costos entre 4 y 6%. Creo que una de las que más se está usando es las metodologías BIM. Fíjense que las metodologías BIM, si bien empezó en lo que es ingeniería civil y arquitectura, hoy ya hay lo que se llama BIM industrial, que se usa en proyectos justamente de inversión de capital en plantas industriales. Y esta metodología BIM permite integrar todas las fases de un proyecto, ¿no? Desde los procesos, la ingeniería conceptual, la ingeniería detallada, toda la documentación, todo lo que es el suministro, las compras, la construcción y la operación y mantenimiento, ¿no? O sea, es una tecnología que integra, y acá tenemos precisamente que no es un software, es mucho más que un software, es una metodología de trabajo colaborativo que está integrado por una cierta cantidad y diversidad de softwares. Crea y gestiona proyectos durante todo su ciclo de vida, como vemos en la figura que está atrás. Centraliza toda la información del proyecto en un modelo, por eso es muy superior a las herramientas previas como el AutoCAD, porque la parte más importante de BIM es la letra del medio, es la I, es la info. Es la info que BIM genera y la info, la información que BIM necesita y que la centraliza en un solo modelo que lo usan los distintos actores. Cuando uno entiende cómo funciona esta metodología, es como si fuera una línea de montaje, ¿no? O sea, donde los distintos involucrados van participando
de manera ordenada, pero todos participan en forma conjunta. Y uno de los aspectos que más están contribuyendo las metodologías BIM es a industrializar la construcción, incluso la construcción industrial. Está permitiendo modularizar cantidad de partes, y esto claramente, esta modularización está trayendo significativas reducciones de costo, reducciones de riesgos incluso, reducciones de plazo. Fíjense, la curva verde, esta que desciende de izquierda a derecha, nos marca la capacidad de influir que tenemos en el proyecto, o sea, de influir en los costos y en los cambios de proyecto. Y la curva roja, que crece de izquierda a derecha, nos dice cuánto nos cuestan los cambios en distintas etapas del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que aporta BIM? BIM aporta que adelanta el diseño y nos permite hacer un diseño más integrado, más colaborativo, o sea, del diseño tradicional al diseño BIM, que es la curva con el número 4, me permite diseñar cuando tengo alta capacidad de influir en costos y cambios, y donde el costo de los errores es bajo, que es la curva roja. O sea, logra una eficiencia muy grande de todas las etapas o de todo lo que sigue, digamos, aguas abajo en las distintas etapas de diseño, la ingeniería de detalle, los suministros y, por supuesto, la obra. También otra tecnología que se está usando bastante es el escaneado láser, o sea, es el escaneado, es la captura de las instalaciones existentes para construir modelos. O sea, se genera un modelo virtual de la instalación real, o sea, capturo la instalación real en un modelo que luego lo integro con el desarrollo del proyecto de ampliación, por ejemplo, de esa planta, que lo hago a través de BIM. Y esto también permite simular, son software que permiten simular, por ejemplo, en una planta existente, cómo monto los nuevos componentes, los nuevos elementos, o cómo desmonto equipos existentes o elementos existentes. Y por supuesto, una de las aplicaciones que más se está usando ya con el escaneado láser es generar los conforme a obra de la planta ya terminada. Otra tecnología también que está entrando en el mundo de ingeniería y construcción son los gemelos digitales. O sea, desarrollo un modelo virtual del sistema o proceso que va a evaluar, ¿no? Una parte de la planta, por ejemplo. Y en base a los datos que generan los sensores y los automatismos, va mejorando este modelo virtual. Ahora, estos datos pueden ser del mismo sistema que tenemos que desarrollar o de sistemas similares que permiten a través de los datos modelar mejor esta realidad. ¿Y qué permite esta modelación de los gemelos digitales? O sea, permite de alguna manera construyo de manera virtual para después construir de manera real. Y al construir primero de manera virtual en la computadora, nos brinda grandes facilidades para entender el comportamiento predictivo del sistema, de la máquina, del componente, ¿no? Yendo un poco más en detalle, los gemelos digitales describen o reproducen el estado y comportamiento de cualquier sistema o proceso. Y como dije, una vez que lo puedo modelar, también puedo
obtener alertas tempranos y lograr una operación más eficiente de ese sistema. Predice situaciones y comportamientos futuros. Este proceso de simulación en tiempo real hace que el proceso reciba nuevas indicaciones y el gemelo, entonces, el modelo virtual, nos va a permitir analizar, por ejemplo, mejoras, analizar, por ejemplo, cambios de algunos factores operativos, ver qué resultados tiene, o sea, pruebo y me equivoco sobre lo virtual para después optimizar el uso y el mantenimiento de lo real. También hemos visto que empresas de ingeniería y construcciones están usando lo que se llama la realidad virtual. O sea, la realidad virtual nos permite sumergirnos, la inmersión en un entorno que se genera de forma virtual, que lo puedo hacer justamente a través de BIM, por ejemplo, ¿no? Entonces genero la planta a través de BIM y con realidad virtual los distintos usuarios, la gente de construcciones, la gente de operaciones, la gente de mantenimiento, como que entra a esa planta, navega, interactúa con los con las distintas partes o sectores de la planta. También permite añadir, modificar, quitar objetos de la escena, o sea, interactúo con el modelo que generó BIM y agrego cañerías, válvulas, saco cañerías, saco válvulas, equipos, etc. Todo de manera virtual. Incluso también permite la realidad virtual, no sé, ver la planta a la mañana temprano o ver la planta a última hora del día o durante la noche, en distintas épocas del año, con distintas situaciones horarias, climáticas, etcétera, que es un poco distinto de la realidad aumentada, porque la realidad aumentada, a diferencia de la realidad virtual, la realidad aumentada necesita de una pantalla, y a veces se usan los mismos celulares o las tablets. Con esta pantalla creo una realidad mixta entre lo virtual y lo real, o sea, entre la planta real, que habrá que modificar, ampliar, sacar equipos, instalar nuevos equipos, con lo virtual que todavía estoy desarrollando. Claramente nos permite ahorrar recursos, resolver problemas en forma anticipada, interactúa con todas las áreas de ingeniería. Yo puedo trabajar realidad aumentada con la parte eléctrica, con la parte equipos, con la parte cañerías, con la parte civil. Genera imágenes virtuales que también las puedo usar después con otras tecnologías como BIM, por ejemplo. Y al revés, puedo traer modelos virtuales de otras tecnologías y trabajarlos justamente en esta pantalla, en este teléfono celular o en esta tablet con los cuales estamos trabajando la realidad aumentada. Entonces, en general, si ahora miramos por fases, ¿no? Si lo miramos dentro de la cadena de valor, las tecnologías digitales, así como primera aproximación, permiten digitalizar planos y documentos. Esto ya lo teníamos. Pero nos da también una mayor capacidad de búsqueda de no solo de los documentos, sino de los contenidos. O sea, determinado equipo, en qué documentos está, en qué plano está. Con lo cual se mejoran las posibilidades de tener controles cruzados, de consolidar datos de ingeniería, información, especificaciones técnicas y automatizar la generación y emisión de entregables. Otro aspecto donde las tecnologías digitales pueden ayudar muchísimo es en la logística, que es el talón de Aquiles de estos proyectos. O sea,
muchos proyectos de ingeniería y construcción hoy tienen serios problemas de logística de materiales, ¿eh? O sea, de poder seguir el material desde el momento que se compra hasta el momento que llega a la obra, a través de tecnologías que permiten, por ejemplo, la geolocalización de los materiales en obra, seguridad patrimonial, ¿no? Monitoreo satelital de activos, optimizar todos los suministros de materiales a la obra, donde todavía hoy uno ve proyectos donde compras tiene una planilla Excel, la obra tiene otra planilla Excel, la obra no sabe si esto ya está comprado o no está comprado, y esto genera muchos sobrecostos, pérdidas de tiempo, sobreplazos, que con una inversión no muy grande en alguna tecnología que permita resolver esto, creo que mejoraría mucho los proyectos estos en general, ¿no? En la obra, ya hay casos donde el avance de obra se hace de manera objetiva, con lo que es el etiquetado a través de Bluetooth, o control de obra con drones para todo tipo de usos, ¿no? Entonces, las tecnologías digitales en la obra permiten el monitoreo de los procesos constructivos, obtener registros automáticos de inspecciones, de avance, de calidad, capturar datos con objetivos móviles, relevamiento de tecnologías de instalaciones existentes, control de avance físico. Ya no es como antes algo subjetivo, que para el contratista es tanto y para el comitente es mucho menos, sino que ahora el control de avance físico es objetivo a través de los datos que brindan justamente los distintos elementos que lo capturan distintas tecnologías digitales. Después les hacemos llegar esta presentación, ya nos quedan pocos minutos, pero acá tienen, por ejemplo, cómo distintas startups o pequeñas empresas han logrado insertarse en la industria de ingeniería y construcciones a través de soluciones digitales específicas, como es, por ejemplo, planificación, gestión de contrato, manejo de materiales, productividad, manejo de documentación. Son aplicaciones concretas que permiten optimizar determinados procesos o aspectos de estos proyectos. ¿Dónde están los impedimentos para que esta industria realmente empiece a transitar esta transformación digital? Porque lo que sucede, cuál es también una realidad, que pocas empresas a nivel mundial de ingeniería y construcciones capturan estas oportunidades que brindan las tecnologías digitales. Y cuando uno lo mira a nivel global, la industria de ingeniería y construcción es uno de los sectores más atrasados. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Primero, es una industria que tiene una gran cantidad de contratistas, subcontratistas, y no es fácil incorporarlos a todos en este cambio. Los pedidos de contratación son muy cortos. Hay una alta rotación de profesionales, dificultad para capacitar. También es cierto que muchos profesionales ya no quieren el desafío de ir a trabajar a lugares remotos. Hay una gran diversidad de proyectos, con lo cual la repetitividad es baja, y esto también atenta contra la incorporación y el cambio hacia esta digitalización de los procesos. Y creo que también uno de los factores es que todavía es una industria de baja rentabilidad y por lo tanto, de baja inversión en estos aspectos innovadores. Y que las obras, la ejecución en general, se produce en zonas muy alejadas de la oficina central.
Esto es un poco porque la industria de ingeniería y construcción, como vimos, es de las más rezagadas en este cambio hacia la transformación digital. ¿Cuáles son los desafíos? Hay muchas tecnologías. Vimos simplemente un ejemplo y muy rápido, lo que nos da un webinar de 1 hora, donde distintas tecnologías nos brindan variadas formas de uso y aplicación. Lo que cada empresa tiene que responder es, ¿qué tecnología necesito para que sea útil, para que yo mejore mi competitividad, para que mejore mis objetivos de negocio? Y acá la clave es el criterio para decidir qué cosas voy a cambiar y qué cosas no voy a cambiar. O sea, qué aspectos de mi negocio funcionan bien y tal vez no los tenga que cambiar, son mis fortalezas, o donde tengo debilidades y esto me está generando, por ejemplo, problemas con el cliente o problemas de costo, y tal vez ahí en esas debilidades sea una oportunidad para empezar a cambiar algo y usar en ese cambio las tecnologías digitales. O hay una oportunidad, o sea, la decisión de cómo entrar a este mundo de lo virtual, digamos, la transformación digital, tiene que ser una decisión pensada, basada en lo que hacemos bien, en lo que hacemos mal, en lo que conviene corregir, en lo que conviene reforzar. ¿Dónde? De los distintos procesos que hoy tenemos en nuestros proyectos. O sea, hacer un FODA de los procesos y ver en función de estos resultados cómo empiezo a transitar el mundo de lo digital. Y para ir cerrando, comenzar con procesos, o sea, digitalizar procesos que nos generan una mayor capacidad de producir valor. Nunca implementar soluciones informáticas para seguir la corriente, o sea, para estar al día o porque está a la moda, sino incorporar tecnologías informáticas que me permitan mejorar o remediar debilidades de procesos que consideramos que son claves en nuestro negocio. Priorizar cambios que requieran trabajo multidisciplinario, porque con esto entonces se amplía la cantidad de áreas y profesionales de la empresa que se incorporan a esta transformación digital. Reestructuración y capacitación de los equipos de proyecto y un nuevo enfoque en general, que son enfoques que deberían estar de alguna manera informados por lo que se llaman los conceptos o los principios ágiles. De hecho, la transformación digital y la agilidad, la experiencia dice que se llevan de la mano. O sea, para poder incorporar la transformación digital necesito procesos más ágiles. Y al revés, la transformación digital va a agilizar nuestros procesos. O sea, es un círculo virtuoso que se va reforzando. Lo que tenemos que evitar hoy en esta situación en que se encuentra la industria y ante los cambios que sobrevienen es no saber qué hacer. O sea, es tener una cantidad de cosas frente a nosotros y no saber por dónde empezar. O sea, y la disyuntiva, y como conclusión, y esto porque lo veo en muchas empresas, habría que evitar esta disyuntiva. Algunos dicen, primero vamos a ser rentables y luego vamos a emprender el cambio. O empiezo a cambiar para poder ser rentable, ¿no? O sea, la falacia del primer concepto es, cuando empecemos a ganar plata vamos a empezar a cambiar. Hay un riesgo, que si no haces mínimos cambios ya, tal vez nunca ganes plata. O sea, empezar a cambiar donde considero que sí hay que cambiar para poder ser rentable.
Como les decía al comienzo, en el curso que vamos a dar ahora, a partir de noviembre, todos estos temas, no solo los de la transformación digital, sino lo que es la gestión en general de proyectos de ingeniería y construcción, los vamos a abordar en forma integral. No sé si hay dudas, si hay consultas, les agradezco la participación, el número veo que es importante, realmente gracias por dedicarnos esta hora al mediodía. Con esto entonces damos por terminado y si quedan dudas o consultas, por supuesto que podemos verlas ya mismo. Como les decía antes, les vamos a mandar a todos esta presentación y el video que lo hemos grabado de la misma también. Si tienen alguna consulta, o la pueden dejar en el chat o aprietan el botoncito de levantar la mano y ahí los habilito para que puedan preguntar. Yo voy a poner otra vez el mail, no sé si se ve. Sí, sí. Por eso, si alguno después quiere hacerlo por mail, también. Bueno, por Bueno, ahora no tenemos preguntas. no. Bueno, quedamos abiertos, la comunicación queda abierta a través del mail. Les agradezco nuevamente. Espero que haya sido útil esta inversión que han hecho de una hora, de un jueves al mediodía. Y seguimos en contacto. Gracias a todos y que terminen muy bien el día. Y gracias, Pablo, a vos también en particular. No, de nada.